Venezuela. Manuel Fajardo reporta para ustedes de inmediato para analizar un tema sobre la nutrición, también nuestros jóvenes inmersos en esta situación, la crisis que se dice en algunos sectores que es humanitaria por parte del Ejecutivo Nacional, trata de obviarse la posición de que hay una crisis en relación o hay dificultades bastante grandes para que las personas, los ciudadanos acá en Venezuela puedan acceder a alimentos y medicina. Vamos a conversar con Carlos Trapani, quien es el coordinador general de SECODAP, este centro que analiza toda la situación de los niños, niñas, adolescentes. ¿Cómo está la situación en relación a la alimentación de los más pequeños de la casa, de los adolescentes, en función a su desarrollo, con las condiciones que tenemos acá en Venezuela del acceso, de la dificultad en el acceso a alimentos en este caso? Sí, bueno, desde SECODAP hemos manifestado nuestra preocupación de, cómo está siendo afectada el nivel de vida de los niños. Nosotros en SECODAP hemos realizado distintos estudios donde hemos reportado cómo los niños han disminuido la calidad y cantidad de comida. Cada día es más difícil el acceso a proteínas, carbohidratos, minerales que garantizan un desarrollo óptimo de los niños. Nosotros hemos denunciado, cómo las familias están dejando de comer. O sea, no solo han perdido cantidad de comida, sino calidad en los alimentos. Hemos llamado la atención, alimentos añorados por los niños y los adolescentes. Estamos hablando de cereales, estamos hablando de granos, estamos hablando de quesos fundidos, hortalizas, vegetales. Nos preocupa mucho el alto costo de los alimentos y eso es cómo está afectando a los sectores más vulnerables. Nosotros hemos monitoreado en hogares, cómo se sacrifica al menos una comida y generalmente se sacrifica es el desayuno, y también hemos monitoreado casos donde los padres dejan de comer para que puedan comer los niños y los adolescentes. Incluso los adultos mayores dejan de comer para darle prioridad a los niños. Toda esa circunstancia lo hemos monitoreado. También hemos monitoreado el sistema de alimentación escolar, ¿no? Todos aquellos niños que están escolarizados y no tienen acceso al programa, bien porque el programa dejó de funcionar o bien porque nunca funcionó. Y en aquellos casos de niños que han recibido el programa y son beneficiarios de este programa, han denunciado que ha disminuido la calidad y cantidad de alimentos. Y otras organizaciones como Cáritas, Fundación Bengoa también han reportado altas tasas de desnutrición infantil. Frente a eso, hay una opacidad, hay un silencio de cifras oficiales. El SISBAN, que es el Sistema de Vigilancia Alimentaria, no ha dado publicado el estado actual de la nutrición de los niños en Venezuela. Pero por otro lado tenemos las altas tasas de mortalidad infantil, ¿no? Estamos hablando de más de 11.000 niños que fallecieron en el año 2016. Vemos un incremento en las tasas, también un incremento en las tasas de mortalidad materna, lo que son evidencias objetivas emanadas al propio Estado que te da cuenta de la crisis. Ahora, en cuanto a porcentajes, doctor Trapani, ¿de cuánto estamos hablando de estas personas que sacrifican al menos una comida, de los padres que sacrifican una comida para que la tengan sus hijos? Digamos, ¿cuál es el estudio que se ha hecho? En ese estudio se hizo con SECODAP conjuntamente con CISOR y se lograron entrevistar 1.099 hogares. Estamos hablando de más de 4.000 personas. Ahí cerca del 92% de los hogares manifestaron dificultades en el acceso a los alimentos. Llama la atención, nosotros hemos cuestionado, incluso en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunciamos cómo la comida ha sido un aspecto que ha preocupado a los niños y cómo el déficit de nutrientes en una alimentación adecuada, balanceada, oportuna, está afectando y comprometiendo su desarrollo. Cuestionamos los CLAP como una iniciativa que soluciona el problema de alimentación de la familia. Los CLAP nació como una medida extraordinaria y puntual. Ahora se pretende posicionarla como la solución para la alimentación de la familia. Y nosotros hemos sostenido que el CLAP es una iniciativa inconstitucional. La Constitución claramente reconoce que todos los ciudadanos tienen derecho a elegir bienes y servicios de calidad, que no puede haber un trato discriminatorio y que debe haber un trato digno en el acceso a estos bienes. El Estado no puede decidir qué comer, cuándo comer y dónde comer. Y además que los reportes que hemos logrado levantar, no hay criterios nutricionales para los productos que están en esas cajas, no puede hablarse de soberanía alimentaria cuando todos los productos son importados, y hay diferencia de productos, de precio, de periodicidad en las entregas, entonces eso genera un problema. En el tema interno, a lo interno, ustedes han ejercido diferentes recursos en el Tribunal Supremo de Justicia y no han obtenido respuesta. ¿En cuáles han sido esos recursos que ustedes han interpuesto? Otra variable, nosotros hemos analizado el tema de salud, ¿no? Y el acceso a medicamentos, ¿no? Y particularmente la situación que se encuentra en el Hospital JM de los Ríos.
En lo que respecta a acceso a medicamentos, nosotros en el año 2016 intentamos un conjunto de medidas preventivas anticipadas. En el mes de enero, las medidas preventivas anticipadas son un conjunto de medidas que un juez de protección puede tomar para proteger la vida de los niños. Lo que buscamos que ese juez priorizara y le ordenara al Estado garantizar medicamentos esenciales a todos los niños en todas las instituciones públicas de salud. Y no es porque sea un capricho de la organización ni de SECODAP, sino bueno, que la ley establece que el Estado debe garantizar medicamentos esenciales. Y esos medicamentos tienen que estar siempre disponibles gratuitamente en centros públicos de salud. Lo que estamos buscando es que se cumpliera lo que está en la ley. Lamentablemente, bueno, dos jueces de protección negaron la solicitud, no habían pruebas suficientes que hubiera un desabastecimiento, que los casos presentados no dan prueba que hay una escasez. Y bueno, también argumentaron que las familias son corresponsables en garantizar el acceso a los medicamentos de los niños. Hay partes incluso errores conceptuales, porque las familias no tienen laboratorios en las salas de su casa y hay un problema en el acceso a divisas. Entonces, bueno, hay una situación de indefensión que dolorosamente han cobrado la vida de niños, ¿no? Recordamos el caso de Oliver Sánchez, pero también de los 4 niños que fallecieron en el Hospital JM de los Ríos por contaminación. O sea, hemos intentado distintos recursos donde, bueno, lamentablemente el Poder Judicial le ha dado la espalda. O sea, esos niños que tanto dicen proteger y amparar, bueno, no han tenido respuestas oportunas de los órganos de protección. Entendemos que se analizó el tema de Venezuela en una sesión extraordinaria del sistema interamericano. Ustedes estuvieron ahí. ¿Cuáles fueron los temas que se analizaron y cuál fue la postura del Estado venezolano ante esta realidad que ustedes han venido palpando, estudiando, analizando? Bueno, el 5 de julio, a solicitud de SECODAP y de otras organizaciones, se inició una audiencia temática para poder analizar el impacto de la crisis en los niños en Venezuela. Desde las organizaciones planteamos 4 temas importantes: el tema de salud, el tema de alimentación, el tema de violencia y el tema institucional. Y lo que planteamos como conclusión es que la crisis está afectando de manera determinante a los niños, ¿no? Estamos comprometiendo el presente y estamos comprometiendo el futuro, ¿no? Dificultades en el acceso a alimentación, enfermedades erradicadas que están volviendo a aparecer, las tasas de mortalidad infantil, las tasas de homicidio, ¿no? Por cifras del Ministerio Público, más de 21.000 homicidios en el año 2016, donde la mayoría de los casos, 56%, se trata de adolescentes y jóvenes, con unas altas tasas de impunidad. Planteamos una debilidad institucional para dar respuesta a los problemas de los niños, un sistema de protección profundamente debilitado, fragmentado, desmantelado, sin programas, sin servicios. Fueron los puntos que se plantearon. Y bueno, que frente a esta crisis no hay acciones concretas para poder proteger al sector más vulnerable, que son los niños. El Estado, en representación de Larry Daboe, que es el secretario ejecutivo del Consejo de Derechos Humanos, bueno, partieron de que no hay una crisis humanitaria, sin explicar las razones por las cuales sustentan esa aseveración. Plantearon que los niños son manipulados, son utilizados en manifestaciones públicas, y ese fue el único argumento que se desarrolló por parte del Estado. Nosotros en ese sentido condenamos la violencia contra los niños y el uso de niños en actos violentos, ya sea violencia real o simbólica. Pero nosotros que hemos monitoreado protestas, bueno, la realidad de las protestas es muy compleja. Hemos encontrado distintas realidades, ¿no? Niños en estado de vulnerabilidad por vivir en situación de calle, que consiguen en la calle la comida que no consiguen en su casa, el reconocimiento social que no consiguen en sus hogares, en sus comunidades. Entonces, la calle para esos niños les trae beneficios y les trae dividendos, ¿no? Pero no solo protestan ese tipo de casos de niños, sino hay adolescentes que no ven esperanza en un futuro mejor, hay adolescentes que quieren manifestar, que se hacen solidarios con otros grupos de manifestantes, principalmente universitarios. Y bueno, no desconocemos que va a haber manipulación, pero ahí es responsabilidad del Estado individualizar los casos y sancionar a las personas que haya que sancionar. Se ha creado una simbología en medio de las personas que puedan tener dificultades para acceder a medicinas o alimentos, y eso ocasiona en la población que los ayude, y eso evidentemente esta realidad que usted está planteando. Claro, el niño que protesta en la calle tiene toda una simbología, ¿no? Desde la forma de hablar, la ubicación, las pertenencias que usa, bueno, lo vemos con alfombras, con sitios rudimentarios, con escudos de cartón. Eso hay una simbología, ¿no? Y ahí muchas personas, por solidaridad, por compasión, por lástima, por culpa, bueno, apoyan a ese niño. Le dan alimentos, calzado, le hablan a los ojos. Entonces, bueno, en las protestas, esos niños que históricamente han sido excluidos, consiguen un espacio de reconocimiento. Pero si a ese mismo niño le quitamos lo simbólico y lo colocamos en la calle, probablemente esas mismas personas que lo apoyan
En esos contextos, bueno, probablemente lo echan de lado, cruzan la calle para no verlo. Entonces, bueno, lo que hay que analizar son las causas estructurales que hacen que el niño manifieste en la calle. ¿Por qué está ocurriendo eso? ¿Qué ha pasado con el Estado que no ha protegido? La ley en Venezuela establece, bueno, que aquellas familias en situación de pobreza o pobreza extrema deben tener programas de asistencia. ¿Dónde están? ¿Cuánto se ha invertido? ¿Cuál ha sido la eficacia de esos programas? ¿Esos programas existen? ¿Quién los está implementando? Entonces, bueno, es las causas estructurales. No es criminalizar la protesta porque los niños y los adolescentes tienen derecho a manifestar. ¿Ustedes han determinado si se ha politizado el tema de los programas sociales acá en Venezuela por el tema de que hay muchas misiones que son programas sociales del Ejecutivo Nacional, que hay testimonios, al menos lo que se ven en el sistema de medios del Estado, de personas que se han sido tocados por esos programas sociales, pero quizás la política ha privado en que algunas personas se beneficien, otras no, como el tema de los mismos CLAP, que hay quienes son afines al Ejecutivo reciben estos alimentos y quienes no son afines sencillamente no les llega. Bueno, y hay un problema de datos, ¿no? Hay un problema de rendición de cuentas. Es decir, si la inversión que se destina a esos programas sociales corresponde con los beneficiarios, ese dato no lo tenemos. Hay denuncias, bueno, como se han politizado las misiones sociales. En todo caso, la misión social puede ser un punto de apoyo, pero esa misión nunca puede generar dependencia, sumisión, miedos. Tiene que ser que tú permitas, a través de un apoyo del Estado, bueno, cómo puedes tú fortalecer tu ciudadanía y el ejercicio de tus derechos. El Estado no puede, en aras de una misión social, comprometer la libertad y la independencia de las personas. En aras de estos recursos que ustedes interpusieron ante el Tribunal Supremo de Justicia por estas muertes de estos jóvenes, de estos niños, de estos infantes en el sistema de salud, y hay otros jóvenes que han fallecido también por tema de nutrición, que se ha determinado a través del luego de experticia forense que han fallecido por nutrición. ¿Cómo quedan esas familias, ya que no hay respuesta para ustedes como institución en lo individual? También se quedan sin respuesta. Mira, hay que insistir. Nuestro trabajo como organización es mantener la esperanza en un contexto de alta adversidad. Ahí el llamado a las familias es que sigan denunciando. Lo peor que puede pasar es que esos casos queden invisibilizados, queden en el olvido. Creo que como sociedad tenemos el compromiso no solo jurídico, un compromiso moral, ético, humano, de poder ser la voz de los niños, ¿no? De poder alzar su voz, no permitir que un niño sufra por las malas decisiones que toman los adultos. Yo creo que ese es el compromiso y ahí tenemos toda la responsabilidad de comprometernos, de ofrecer a los niños un presente mucho mejor. Durante su participación en esta sesión extraordinaria del Sistema Interamericano, ¿cómo la comunidad internacional percibe el tema venezolano? Ya salió un informe de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, que hay una sistematicidad en la violación de los derechos humanos, es decir, es un patrón recurrente por parte del Estado venezolano en violar derechos humanos. Y en las protestas se ha visto un patrón también de jóvenes asesinados, heridos o encarcelados, y todos son jóvenes, no pasan de 25 años, de 22 años. Bueno, hay mucha preocupación, sobre todo el impacto de la crisis en los niños. Tanto la relatora de niñez como el presidente de la comisión manifestaron que hay una crisis humanitaria en Venezuela, que el Estado tiene la obligación de proteger a los niños, desarrollar acciones especiales para darle efectividad práctica, real a los derechos de los niños, y que debe que fortalecer los mecanismos de protección. Y uno de ellos puede ser la cooperación internacional para responder a esas necesidades que son inmediatas. Yo invito a todas las personas que puedan ver el video oficial de la audiencia, está en la página web de la Comisión Interamericana, donde puedan ver tanto las posturas del Estado, las posturas de las organizaciones de la sociedad civil y las conclusiones que llegaron los relatores. ¿Cuántas, a lo interno, la Defensoría del Pueblo atiende las demandas que ustedes como organizaciones no gubernamentales están haciendo en mejora de la situación del Estado? Bueno, hubo unas mesas de trabajo con el motivo del Hospital JM de Los Ríos. Lamentablemente esas mesas no han dado los resultados que estábamos esperando. Nosotros cuestionamos la metodología como se están desarrollando esas mesas y a los hechos nos remitimos. El hospital está en una profunda crisis de insumo, de capacidad operativa, capacidad resolutiva de casos. Entonces, bueno, yo creo que la Defensoría, más allá de mesas de trabajo, bueno, su rol también es de protección y de exigibilidad de esos derechos. ¿Por qué cuestiona esa metodología? ¿Cómo es la metodología? Nosotros planteamos, bueno, que el Hospital JM de Los Ríos requiere acciones especiales. O sea, no puede abordarse los problemas del hospital dentro de la rutina de cada institución. Debe haber un plan especial, donde haya recursos extraordinarios, donde haya responsables, donde haya indicadores, donde haya sistemas de seguimiento, monitoreo y sobre todo que se consulte a la sociedad médica y a las personas que hacen vida en el hospital. Ahorita se aprobaron una cantidad de recursos al hospital. Bueno, la pregunta es,
qué proyectos se están ejecutando, cómo se están ejecutando, cuál es la calidad de esos mecanismos y cuáles son las prioridades, ¿no? Porque nada hacemos pintando un servicio donde no hay vancomicina, donde no hay ketoprofeno, donde no hay profenit, donde no hay yelco. Entonces, bueno, creo que la problemática del hospital requiere el consenso de los distintos actores que hacen vida en el hospital. ¿A qué conclusiones, ya para finalizar, han llegado todas las instituciones en materia de derechos humanos, no solamente de protección de niños, niñas y adolescentes, con las que usted convive, que conversan, que abordan diferentes temas sobre la situación venezolana, cómo afrontar estos problemas y las soluciones? Porque se están planteando problemas. Ustedes han planteado también soluciones para poder enfrentar todas estas situaciones y tratar de paliar un poco la dinámica adversa que tienen, en este caso, los niños, niñas y adolescentes, que es su especialidad, pero también las diferentes aristas de los problemas en materia de acceso a alimentos y acceso a medicina. Mira, hay una situación muy compleja, muy difícil. Ser mamá, ser papá hoy día es muy difícil, ser familia hoy día es muy difícil, y yo creo que el llamado es a seguir exigiendo nuestros derechos, articularnos, a movilizarnos y exigir que las instituciones cumplan el rol para que están llamadas, ¿no? Nosotros también rescatamos el tema de la solidaridad, bueno, cómo las redes sociales se han convertido en plataformas para podernos apoyar unos con otros. Creo que eso es el camino, ¿no? Y el camino es no resignarnos y no normalizar algo que no es normal. Y estamos viendo circunstancias que no son normales. Y lo peor que puede pasar es que nos arrope la resignación o nos arrope el miedo, ¿no? Creo que como ciudadanos tenemos el compromiso de exigir con libertad nuestros derechos y sin miedo. Como abogado y coordinador general de SECODAP, ¿cree usted que la Asamblea Nacional Constituyente pueda ser un espacio para que algunas de estas soluciones sean aplicadas, sean ejecutadas? Bueno, la Asamblea Nacional Constituyente es una iniciativa que desde nuestro punto de vista es ilegal. Se constituyó y respetando normas y procedimientos que establece la propia Constitución, y más allá de esa estructura formal, los problemas del día a día están ahí. Cuando uno sale a la calle, ve el precio de los productos, le ve el rostro a la gente, escucha el verbatim de las personas que están padeciendo día a día los problemas cotidianos, vemos que esa asamblea no va a dar respuesta. La respuesta no es otra constitución, no es más leyes, sino es poder cumplir la constitución que tenemos vigente. Ya para finalizar, ¿cómo los contactan las personas que quizás requieran de algún tipo de asesoría por parte de SECODAP y de cualquier organización no gubernamental? Bueno, en la página web de SECODAP, que es www.secodap.org.be, y en el Twitter de SECODAP, que es @SECODAP. Bien, palabras de Carlos Trapani, quien es el coordinador general de SECODAP, dando un balance completo de la situación con respecto a los niños, niñas y adolescentes en tema del acceso a alimentos. Hay una situación grave que fue denunciada ya en instancias internacionales, no se han aplicado los correctivos necesarios. También ha hablado sobre el tema de medicina, diferentes recursos se han interpuesto ante el Tribunal Supremo de Justicia, todos han sido desestimados por parte del máximo tribunal de la República, tras los argumentos que se han esgrimido por parte de estas organizaciones no gubernamentales, que acusa de alguna manera o hace corresponsable al Estado venezolano de la muerte de esos niños, niñas y adolescentes por la falta de medicinas, porque debe ser el Estado quien debe garantizar, por supuesto, el acceso a las mismas. También han hablado de su participación en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, planteando el tema de Venezuela en 4 aristas, también el tema de las protestas y de la simbología que existe hoy en día en la participación de niños, niñas y adolescentes en estos métodos de protesta que se han aplicado. Hay unos temas de carácter personal, otros temas de carácter de reconocimiento y, por supuesto, de que la misma dinámica venezolana, la misma conflictividad política, económica y social genera oportunidades para que estos niños, niñas, adolescentes vean en la calle alguna oportunidad de conseguir la comida que no consiguen en su casa y que de alguna manera desde la calle se pueda proveer de alimentos a su núcleo familiar. Parte de la situación que se ha planteado acá por parte de SECODAP y que por supuesto es un tema que va a dar mucha tela que cortar, y por supuesto BPI TV, Venezolanos por la Información, bien pendientes del desarrollo de los problemas de los venezolanos. Yo soy Manuel Fajardo y esto es BPI TV, Venezolanos por la Información.